Vamos a conversar justamente del contexto que se da en esta situación con respecto a los virus respiratorios. Estamos en contacto para eso con el doctor Jorge Fabres, presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría SOCHIPE. Doctor, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Muchas gracias por el espacio. Doctor, primero que todo, ¿cuál es la evaluación que tienen desde la Sociedad Chilena de Pediatría del contexto que se vive sobre el efecto de los virus respiratorios? Bueno, sin duda, y la nota creo que fue muy clara, en mostrar una situación que sin duda es de alta circulación de estos virus. Tal como dijo el doctor Torres también en la nota, esto era algo que se puede esperar, sobre todo después de la pandemia, en donde los niños estuvieron más bien protegidos y aislados, quedan más susceptibles a un virus que circula fácil y que puede ser bastante agresivo, especialmente en los niños más pequeños. Así que esta es una situación absolutamente diferente, no comparable tal vez a la infección por el COVID-19, y eso es importante porque no son las cosas paralelas y muchas veces se trata de replicar. Aquí es una situación, es otro virus, es diferente. Sí, déjeme ahondar en eso. ¿Y cuál es la diferencia con respecto a la presencia del sincicial específicamente? Podemos también sumar la influenza, pero me concentro ahí en el sincicial, sobre lo que fue la temporada o el año pasado en esta época, porque claramente hay diferencias bien radicales en ese sentido, desde partiendo por Sí, la circulación del virus. exacto. La circulación está siendo mayor que el año pasado, y si uno compara hoy día en la reunión que tuvimos esta mañana en el Ministerio, en donde estuvimos muchas distintas entidades, ¿no es cierto?, sociedades científicas, colegios profesionales, expertos, infectólogos, ingenieros. Eh, bueno, se ve que este año sin duda se escapa a lo que se veía incluso prepandemias. Todos los inviernos están los brotes de estos virus. El año pasado fue distinto, fue más bajo, y este año la circulación está siendo más adelantada, más alta, y eso explica todo lo que estamos viendo y la sobrecarga y demanda que hay en los servicios de urgencia y las Sí. unidades pediátricas. Eso por el lado de la circulación del virus. Ahora, los efectos del virus, del VRS en este caso, ¿son distintos, son más fuertes? ¿Cómo también se hace la comparación con Bueno, respecto a lo que fue el año pasado? sí, ahí justamente yo no soy infectólogo, soy neonatólogo, pero como pediatra general uno ve que este año Sí. probablemente, y se comentó hoy día por los expertos también, que estamos probablemente ante una cepa que puede ser más agresiva. Se conversó en la posibilidad de tipificar algunas de estas cepas porque eso podría tener también un interés epidemiológico y desde el punto de vista científico saber a Claro. cuál, porque ustedes saben, los virus van cambiando, van mutando. Entonces, sin duda, estamos ante uno que se está comportando más agresivo, pero es importante eso, en una población que está más susceptible. Tal vez el año Eso. 2022 todavía los niños estaban más guardaditos. Eso, Entonces, ese es el punto. O sea, podemos. es ese virus en esta población más susceptible. Es más susceptible y también quiero, perdón, doctor, también quiero ahondar en eso, en qué se representa esa, más que se representa porque es evidente, pero ¿por qué son más susceptibles? Aquí se ha hablado justamente de los efectos de el año pasado, seguimos en pandemia, pero obviamente el año pasado con este año es completamente distinto en términos de, por ejemplo, no usar la mascarilla, de las clases sin ningún tipo de restricción. Eso ha generado un problema en términos de, el clásico dicho, el niño no está tan fortalecido, digamos, para poder enfrentar estos virus, ¿cierto? Sí, la explicación, y ustedes vieron en la nota lo mismo, o sea, hay una mayor susceptibilidad. El sistema inmune en el fondo se acostumbró a que no estaba en presencia de este virus y ahora los niños entonces están más susceptibles, pero hay que pensar también que este virus principalmente es más grave y por eso poner el énfasis y aquí la comunicación del riesgo es muy importante. A mí me llama la atención, estoy aquí en mi oficina, en mi consulta, y las madres todavía me ponen cara rara cuando yo les digo que con su lactante de 1 o 2 meses no deben ir al almuerzo familiar del domingo, no deben salir al mall. Esa situación de riesgo es la que tenemos Sí, que claro. transmitir porque los niños, además, un lactante tiene un sistema inmune que es más inmaduro, que se está desarrollando. No tenemos una vacuna contra el virus respiratorio sincicial, se están desarrollando, esperamos que ojalá en el futuro las tengamos, por lo tanto ahora la manera de cortar esto es tratar de, sobre todo este grupo de mayor riesgo, especialmente estos menores de 1 año, poder de alguna manera aislarlos lo más posible.
Claro, porque ese es el punto. O sea, hay recomendaciones que se dan desde el Ministerio de Salud, desde los expertos en términos de, lo veíamos en la nota, creo que es bien decidora, ahí la doctora decía, suspender los cumpleaños de niños. Claro, justamente aglomeraciones, el almuerzo familiar, porque finalmente en la sala de clases puede haber una aglomeración, pero es distinta a lo que se da en una reunión social o en un cumpleaños. Hay aspectos ahí que también aprendimos bastante en la pandemia, pero lo que tiene que ver con lactantes ya es una situación que por ningún motivo, digamos, y lo hemos visto lamentablemente en la muerte de estas 4 guaguitas con distintos elementos, pero siempre con un factor común que es el efecto que ha tenido el virus en ese sentido. Exactamente, o sea, los niños mientras más pequeños son más susceptibles y debemos protegerlos. O sea, sí, tal vez en estas próximas semanas es muy importante a lo mejor esa fiesta de cumpleaños, suspenderla y puede tener un impacto en ese niño más importante que a lo mejor suspenderle las clases a todos los niños más grandes, porque eso es algo que también se ha discutido, ¿no es cierto? El tema de las vacaciones. Se ha explicado de que las vacaciones de invierno de este año ya se han adelantado porque se preveía en parte esto, así que es una medida y aquí a veces hay rebotes, hay pics, hoy día nos mostraron muy interesantes modelos y en algunas zonas del país estamos todavía a lo mejor en el alza, en la región metropolitana todavía se está en el alza, no se ha llegado al pic y también en algunas zonas se esperan rebrotes, entonces usted puede adelantar las vacaciones pero no sabe lo que va a pasar también en 1 o 2 meses más, ¿se fija? Sí. Entonces también las medidas deben ser a lo mejor bien conducidas, bien dirigidas a los grupos de riesgo y con las consecuencias que vayan surgiendo. Y enfocada y considerando también en su experiencia, doctor Fabres, las distintas realidades. Por ejemplo, hablamos de los lactantes, de las guaguitas, no sacarlas por ningún motivo, pero finalmente hay madres o padres que no pueden dejarla en la casa, tienen que llevarla a una sala cuna justamente para ir a trabajar. Aquí obviamente un llamado, digamos, al empleador a tener ese criterio, empatía y también entender que estamos con una crisis justamente con esa población de lactantes, pero medidas que también se podrían dar desde el Estado, ¿no? Me comentaban ayer del Colegio Médico, por ejemplo, el postnatal de emergencia. ¿Eso es algo que también se conversó en algún minuto en esta reunión ahí con el Ministerio de Salud, sí, con los distintos especialistas? Sí, por supuesto, se conversó. Hay un acuerdo, ¿no es cierto?, en estas medidas de protección y las realidades pueden ser muy diferentes. Hay trabajos que hoy día, y eso es algo que a lo mejor nos dejó la pandemia, ¿no es cierto?, hay trabajos en que puede haber flexibilidad, puede haber trabajo online, claro, otros trabajos imposibles. Un médico, sí, por supuesto, una enfermera no puede trabajar online. Posible. Entonces, y bueno, esas personas van a tener que llevar a lo mejor a su niño a sala cuna, en esos lugares tomar las máximas precauciones de lavado de manos, limpieza de superficie, ventilación, en los colegios también tomar esas medidas son muy importantes y a veces va a ser imposible suspender el que, como dice usted, un niño vaya a su sala cuna porque los padres no tienen con quién dejarlo, o un niño más grande, un preescolar que tiene que ir al jardín infantil, pero si hay un niño enfermo, ojalá ese niño pueda quedarse en la casa. Discutimos bastante también el tema del uso de las mascarillas. La mascarilla ha demostrado su efectividad, entonces es altamente recomendable que se ocupe mascarilla. Una persona que está con un cuadro respiratorio debe usar mascarilla hoy día para moverse en los lugares donde hay mucha gente, el transporte público, en las salas de clase. Es absolutamente razonable que se pueda usar mascarilla. Se comentó ahí si esto debiese ser obligatorio o no. Tal vez la obligatoriedad de las cosas a veces produce también cierto rechazo. Creemos que lo importante es la recomendación y que la gente lo entienda. Entonces nos quedamos con este concepto altamente recomendable, claro, y que todos seamos conscientes de eso. No puede ir un adulto enfermo con un resfrío, ir a ver a un pariente, un sobrino lactante que nació hace poco para visitarlo. Ese tipo de cuidado es fundamental y eso es comunicar el riesgo, y en eso nosotros en la Sociedad de Pediatría estamos súper, digamos, preocupados de poder dar
esta información, y yo creo que ahí también ustedes, los medios de comunicación, van a ser muy importantes en transmitir esto. Sí, muy relevante también ese punto, doctor. Doctor Jorge Fabres, déjeme hacer una pregunta también, y tras esta reunión en la que participó usted, otras sociedades, expertos de distinto tipo, con el Ministerio de Salud, se ha hablado, y es bueno ir despejando las cosas, digamos, en términos de, hay críticas desde el mundo político, social, en términos de que esto no se previó de mala manera, no de mala manera, pero se anticipó muy tarde, no hubo mucha anticipación de lo que podría ser esta situación que ya se veía en Europa, Estados Unidos, en términos también de la gestión de la red asistencial. Con este tipo de reuniones, y con su mirada también desde la sociedad, ¿cuál es la opinión que tiene al respecto? Ojalá, yo diría que podamos sacar, o sea, podamos remar todos juntos hacia el mismo lado. El Ministerio hoy día mostró sus cifras, esto era algo que se venía preparando desde el verano mismo. De febrero, sí. Mostraron cómo se fueron incrementando las camas, uno no tendría cómo poder discutir esas cifras. Todos estamos de acuerdo, y también las autoridades, de que tal vez la transmisión, la comunicación de todo esto, sí, tal vez pudo empezar un poco antes, pero ahora que ya estamos hay que reforzarla, pero no empezar a fijarse en el caso. Son lamentables y los números pueden ser muy dañinos, porque tener una muerte sin duda es lamentable. En una situación de el exministro de Salud, Jaime Mañalich, ha sido una proyección hoy día, por ejemplo, de 120 niños, niñas lactantes que podrían morir, a diferencia de los 20, 25 que se daban prepandemia. Los números, estaría el hablar de números, digamos, pero son proyecciones que son parte también de la política sanitaria. Sí, por supuesto, y hay modelos, y hubo expertos hoy día, como el doctor Baza de la Universidad de Chile, que mostró los modelos, y se ven estos posibles pics dobles en el próximo tiempo. La mortalidad, por lo menos hasta ahora, lamentando, un caso que ocurra es lamentable, pero es imposible muchas veces que no ocurra. Pero por ahora, si vemos las cifras, son más bajas que para la proporción de niños que se están hospitalizando y que se están atendiendo. Todos queremos que eso no ocurra, y ahí es donde, bueno, nosotros en la parte técnica y médicos y sociedad científica, lo que queremos es que todos nuestros profesionales estén trabajando, y eso sí, es hacer el llamado, y las autoridades lo comprenden, de que los equipos, especialmente quienes trabajan en los cuidados intensivos pediátricos, nosotros tenemos nuestra rama de cuidado intensivo pediátrico, y sabemos el esfuerzo que están haciendo todos los equipos médicos, también en las urgencias pediátricas. Sin duda que para todos queda claro que hay que tratar de aumentar la disponibilidad de camas. Esto no es tampoco así como que uno arma una cama, porque tener una cama de cuidado intensivo no es solo la tecnología, el espacio, sino que tenemos que tener al personal. Claro. Y no es solo el médico intensivista, es la enfermera especialista en cuidado intensivo pediátrico, es la técnico médico, también especializada en el cuidado intensivo, y probablemente son menos en el país en total los médicos intensivistas pediátricos si uno lo compara con la proporción de adultos. Entonces también uno tiene que ir aumentando, pero hay un grupo humano de atrás que tiene que ir respaldando esto. Sí, de todas maneras. Doctor Jorge Fabres, presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría. Doctor, muchas gracias por su tiempo y conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Eso, y sigamos preocupándonos, transmitiendo el riesgo que esto significa y tomando las medidas de precaución. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo. De todas maneras. Muchas gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego.